Muy buenas tardes a todos. La pandemia ha acabado, pero el SARS-CoV-2 no, sigue entre nosotros. Hoy es 22 de diciembre. Hoy, hace exactamente 2 años, empezó la vacunación en España y a lo largo de toda esta epidemia, toda esta pandemia, hemos aprendido un montón de cosas de una enfermedad nueva que no conocíamos. Hoy tenemos casi seguro para todos ustedes, si es que no les ha tocado la lotería y están conectados, el último webinar del año. Aunque sea 22 de diciembre, tenemos muchísimas cosas que decir y muchísimas cosas que aprender. Yo soy Borja Quiroga, soy nefrólogo del Hospital de la Princesa y hoy me acompañan dos auténticos expertos en inmunidad, en inmunología, en trasplante y en COVID. Voy a pasar a darle la bienvenida. Va a ser un webinar con 2 presentaciones cortitas de 20 minutos aproximadamente, dejando después lugar a un periodo de discusión. Para esa discusión es muchísimo más interesante si todos ustedes nos mandan sus dudas, sus preguntas, que sean fáciles, que sean difíciles, que les pongan contra las cuerdas a estos 2 pedazos de popes que nos acompañan, que seguro que no les va a importar entrar a la discusión. Y lo pueden hacer a través de la propia página web. Ya conocen la sistemática habitual. Al ladito de la pantalla hay un apartado para el foro. Ustedes lo envían, yo lo recibo y les transmito las preguntas. Como decía, van a ser 2 ponencias. La primera va a correr a cargo de Marcos López Hoyos, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, es el jefe de servicio de inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla y le hemos pedido que desde su punto de vista de inmunólogo nos hable de cómo funciona la inmunidad y por qué es importante frente al SARS-CoV-2. Así que sin más, le doy paso, le pido que comparta su pantalla y le agradezco muchísimo que esté aquí. Además, en lo que la va compartiendo, quería agradecer a GSK la posibilidad de hacer este webinar, a nuestra querida Sociedad Española de Nefrología, a todos los asistentes y un cálido abrazo a nuestras secretarias, la Secretaría Técnica de la Sociedad Española de Nefrología, que me encanta siempre dar las gracias porque la sociedad funciona en gran parte por ellas y son estupendas. Muchas gracias y Marcos, cuando quieras. Muchas gracias, Borja. Es un placer para mí compartir esta webinar contigo y con Ausi Mazocos, con los que hemos compartido. Con Ausi he compartido muchas webinars, conversaciones y temas sobre esta pandemia, ¿vale? Que empezó ya hace casi 3 años, se puede decir 3 años porque es COVID-19, empezó en diciembre de 2019 y ya llevamos 3 años que han pasado muy rápidos y que nos han marcado a todos. Perdón. Este es el guión que quiero seguir. Voy a hablar de todos estos 6 puntos de forma muy rápida. Aunque son muchos puntos, tengo poco tiempo y no me voy a extender en cada ello. Voy a puntualizar temas concretos. En primer lugar, respuesta inmunitaria en COVID. Y esta es una diapositiva repetitiva de mis presentaciones porque una cosa que nos ha quedado clara y hemos insistido mucho los inmunólogos es la importancia que tiene la respuesta inmunitaria, no solo la adaptativa, linfocitos T y los tan manidos anticuerpos, sino todo lo que es la respuesta inmunitaria innata. Y además sabemos muy bien, especialmente bien, cómo esta respuesta inmunitaria innata se regula con la adaptativa y viceversa. Esto también lo saben los alergólogos con las respuestas tipo 2, donde más la respuesta inmune innata y las citocinas de esas respuestas están teniendo mucho peso, o incluso ustedes con el trasplante y todo el proceso de isquemia reperfusión que genera o que induce que se activa, que es capaz de activar la respuesta inmunitaria innata y ser consecuencia de procesos de aloreconocimiento y alorespuesta posteriores. Bien, es tan importante que sabemos que en el contexto de una respuesta inmunitaria de una respuesta frente a una infección de forma genérica, siempre hay un pico en verde de esa respuesta innata muy brusco y muy corto en el tiempo, pero que es imprescindible para conectar la respuesta innata con la adaptativa y generar una correcta respuesta celular y humoral. En la COVID hemos visto que cuando este pico no es tan inicial ni tan brusco, la carga viral se mantiene más tiempo y la respuesta de células T es más tardía, de manera que hace que aunque podamos combatir se induce el pico, pero el pico este no es tan efectivo, perdón, ¿vale? No es tan efectivo igual como en esta infección, pero sí que es capaz de generar una buena respuesta adaptativa y producir una enfermedad más leve. Pero en el caso de la enfermedad de la COVID que lleva a la gente hacia intensivos y desgraciadamente a fallecer,
pues resulta que esa respuesta innata en verde no se induce y no es por lo tanto capaz de generar una buena respuesta adaptativa. E incluso esta respuesta en principio, en teoría adaptativa, vemos que induce anticuerpos, como vimos desde el principio de la pandemia. Había un nivel de anticuerpos muy elevado, incluso se asociaba a enfermedad más grave, pero eran anticuerpos de mala calidad, anticuerpos que no eran capaces de neutralizar al virus. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedad de respuesta inmunitaria, la respuesta innata es esencial para conectar con esta respuesta adaptativa donde todos los componentes son importantes. Por supuesto que son importantes los anticuerpos IgG de clase IgG, los anticuerpos que miramos habitualmente. En gran medida lo miramos porque es lo más fácil de mirar en una prueba de laboratorio. Pero ojo, estos anticuerpos no se pueden producir si no hay estas células T, CD4, en azul se ve cómo se induce cuando hay infección, ¿vale? Y se inducen frente a la proteína Spike y a otras proteínas no Spike, no de la superficie del virus, pero también se inducen, por ejemplo, anticuerpos IgA, que muchas veces nos olvidamos de ello y que además es un anticuerpo esencial en la respuesta de mucosas, y la respuesta de mucosas es la que se induce cuando el virus entra por las mucosas del tracto de la zona orofaringea. Y sin lugar a dudas las células CD8, que siempre hemos estudiado, ¿verdad?, como linfocitos T citotóxicos antivirales. Por lo tanto, son importantes, por supuesto que son importantes y nos protegen de una enfermedad grave. Ahora bien, y esto vuelvo a insistir, insistiré muchas otras veces, los estudios en sangre muchas veces nos reflejan lo que pasa en los tejidos. Estamos acostumbrados a mirar anticuerpos y células en sangre porque es lo fácil, pero en la COVID lo que tenemos es una afectación en pulmón y en tracto orofaríngeo. Y es ahí donde queremos inducir toda la respuesta inmunitaria, además sería lo ideal inducirla ahí para intentar evitar que el virus entre. Curiosamente ahora en China, que están con esta explosión de infección por Omicron, resulta que ellos ya han desarrollado una vacuna nasal. Lo que es cierto es que parece que no le funciona muy bien. En el mundo, digamos, en el mundo occidental también se está investigando como debe ser obligatorio en desarrollar una vacuna nasal, pero eso está todavía más lento. Avanzo ya que, por ejemplo, las vacunas de mRNA no valen, no sirven para una inmunización intranasal. Seguiré con lo que es, esa respuesta inmunitaria es importante. ¿Por qué es importante? Porque aparte de poder evitar en caso de los anticuerpos, si funcionan bien y neutralizan la infección, son sobre todo importantes para protegernos de la enfermedad. Sabemos, y estos son datos ya desde el 2020, lo sabíamos, que una respuesta inmunitaria en la que hay una expansión de células T que producen interferón, que no producen bien interferón gamma, la citocina antiviral, y en cambio tienen un ID2 alto, sí producen la expansión de células T CD4, pero al no ser específica frente al virus, como se ve aquí abajo a la derecha, se relaciona una respuesta de células T inefectiva, se relaciona con mayor mortalidad. La respuesta de células T debe ser específica frente a la proteína Spike. Y hoy en día sabemos, y es importante esta figura porque resume de forma bastante clara, la importancia que tienen para evitar una enfermedad grave las células T frente a los anticuerpos. Aquí abajo podemos ver cómo en una enfermedad grave, perdón por los colores, pero se supone que por debajo este color marrón es de las células que son de los pacientes con cuadro más moderado, y los que están por aquí tienen un nivel de anticuerpos semejante a los que tienen una enfermedad grave. La diferencia, ¿dónde está? Que pronto, en los primeros días tras el contacto con el virus, tenemos muchas células funcionales T, células T, CD4 y CD8, en aquellas personas que van a tener un cuadro más controlado, no tan grave. En cambio, si esas células funcionales son pocas, tenemos problemas. Junto a ello, no solo son las células T, hemos hablado antes de la respuesta innata y cada día tenemos mejor definido, y recomiendo esta revisión que ya es de hace un año, pero que es muy buena en la Respiratory Medicine, en que se ve que cuando tenemos estas células T, CD4 y CD8 correctas, bien, y con producción de anticuerpos, se controla bien la respuesta. Pero esto se produce porque aumentan células dendríticas y que maduran bien de la respuesta inmunitaria innata, los neutrófilos no se disparan y los monocitos expresan su HLA, su molécula de histocompatibilidad de clase 2, de forma correcta. Sabemos que cuando esto no ocurre, y por ejemplo las células dendríticas no se expanden y no maduran bien, no se induce una buena respuesta adaptativa, los neutrófilos adquieren un fenotipo inmaduro y producen, entre otras cosas, netosis,
eso es un cuadro inflamatorio importante. Los linfocitos CD8 ya no son citotóxicos, no son antivirales y tienen problemas, incluso contribuyen a la inflamación. El HLA, la molécula de histocompatibilidad de los monocitos para presentar antígeno no es correcta y producen esos monocitos muchas citocinas inflamatorias y aumentan los plasmablastos. No generamos células plasmáticas de centro germinal que produzcan anticuerpos de buena calidad, sino lo que aumentan son plasmablastos que producen esos anticuerpos de mala calidad. Por lo tanto, aquí en esta figura se resume muy bien la importancia de todos los subtipos y cómo en la parte de arriba lo que sería una maduración, una respuesta inmunitaria correcta para defendernos y otra en la que va mal. Y por supuesto teniendo en cuenta que en una inflamación mal controlada como ocurre acá abajo, acabamos en UCI por la tormenta de citocinas. Pero es porque se combina una mala respuesta innata con mal desarrollo de los linfocitos T, CD4, CD8 y las células B. Podemos resumirlo de esta forma, si queremos incluso. Los anticuerpos nos ayudan mucho a tener una infección asintomática. Una infección asintomática porque son anticuerpos de buena calidad que neutralizan el virus, podrían inhibir la infección. Pero sí que es cierto que esta ventana de oportunidad es muy corta, más cuando sabemos que la IgG tiene una vida media de 21 días y desaparece rápidamente. A medida que va avanzando la enfermedad, lo que nos va a proteger de todo ello son las células T de esa enfermedad grave. Seguimos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en la generación de inmunidad? Pues tiene la implicación de que sabemos, y vuelvo a insistir lo que acabo de decir, que los anticuerpos sí se producen en el primer mes, en las primeras 3-4 semanas, pero con el tiempo los de clase IgG, pero también los de IgA, van cayendo. Caen incluso más claro los de IgG y a cabo de 6 meses han caído. En esta gráfica ya es un poco antigua, pero hay otros estudios posteriores en que se muestra que incluso la caída puede ser mayor. Por eso, una actitud que se ha cogido en términos de salud pública es inmunizar con vacunas pues se ha vacunado cada 6 meses. Hemos aprendido mucho, hemos tenido suerte en términos de estudio de inmunidad, hemos tenido suerte, entre comillas, de que hemos podido tener un experimento con miles de millones de vacunas puestas en cientos de millones de personas y hemos podido analizar cómo dura y qué respuestas induce. Hemos tenido la suerte de tener un experimento a tiempo real en seres humanos, desgraciadamente con unos problemas de salud muy tristes. La inmunidad celular ocurre algo semejante, ¿vale? Y caen si miramos las cifras de células en sangre, pero vuelvo a recordar, no voy a insistir en las figuras, las pongo de representación y para explicar que, aunque caen, vuelvo a recordar que estamos mirándolo en sangre. Y curiosamente, algo que la gente desconoce es que los linfocitos T, donde están más presentes no es en la sangre, sino que es en los tejidos y en la mucosa y submucosa. Tenemos 10 veces más cantidad de linfocitos en tejidos más que en sangre circulando. Y es ahí donde permanecen y donde van a estar para un nuevo encuentro con el virus, activarse rápidamente. Pero incluso podemos ver con las células B memoria, aquí como pueden aguantar más tiempo, incluso aguantan hasta 6 meses. Y son las células B memoria las que rápidamente se van a diferenciar a producir anticuerpos si estamos en contacto de nuevo con el virus. O podemos verlo con las células plasmáticas de larga vida. Estas células, que a los nefrólogos os tiene que sonar por el concepto de cuando hay rechazos humorales, y recordamos un haloantígeno como hemos estado expuesto, porque estas células permanecen aquí en el SARS-CoV, se ha visto hasta 8 meses, pero sabemos que permanecen en el SARS-CoV-1, sabemos que un anticuerpo monoclonal que se desarrolló fue a partir de un paciente que tenía células plasmáticas de larga vida 17 años después de tener la infección. Y duran mucho. Y en el trasplante ocurre lo mismo. Hay memoria halogénica con células plasmáticas de larga vida que son capaces de diferenciarse ante el contacto de nuevo con un haloantígeno e incluso producir rechazos humorales. Es decir, la inmunidad persiste y además es de memoria y es capaz de reactivarse ante un nuevo encuentro con el antígeno. Ahora bien, ¿cómo lo medimos? ¿Qué hacemos para medir la inmunidad? Pues no voy a decir nada, ¿no? Los anticuerpos todos los conocemos, los medimos habitualmente pero tenemos otros isotipos de anticuerpos. Y el efecto que buscamos o que se busca mayoritariamente cuando se habla de los anticuerpos en el caso de la COVID es neutralizar el virus porque se une a la proteína Spike, ¿no? Y sabemos que esta es la zona de unión y sabemos que si lo bloqueamos está perfecto. Pero no olvidemos que las inmunoglobulinas, en concreto el IgG, tiene esta parte de la Y, el FC, la fracción cristalizable. Y ahí es donde radica mucha de la actividad efectora de los anticuerpos. El FAB solo hace neutralización, pero aquí tenemos
citotoxicidad dependiente de complemento, lo sabemos, ¿verdad?, por la prueba cruzada del trasplante. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o también la fagocitosis dependiente de anticuerpos. Son mecanismos efectores que ayudan a controlar también el virus, pueden ayudar a controlar el virus. Y desde luego, las células CD4, pero sobre todo las CD8, pueden mediar citotoxicidad directa. Pero los anticuerpos son importantes, por supuesto. Son muy importantes y neutralizan, principalmente en la COVID neutralizan. Y mirad, esto es una carta enviada a la FDA por más de 40 investigadores americanos de primer nivel, en el 21 de abril, en el que le pedían a la FDA que para determinar una buena respuesta inmunitaria y saber y guiarnos en cómo usar las vacunas, empleáramos la respuesta de células T. Esto lo firma gente como Eric Topol, que muchos seguiréis en Twitter, lo firma Alessandro Sette, lo firma Miriam Merat, lo firman inmunólogos de primerísimo nivel. Y para eso tenemos métodos. ¿Problema que tenemos con los métodos? Y lo pongo de forma resumida aquí, porque no me quiero ir en el tiempo. Los más clásicos que tenemos son estos. El problema es que separamos PBMCs de sangre y luego los activamos con péptidos del virus, péptidos S, N, M también. Y lo que hacemos después es medir en el spot, viendo las células productoras de citocinas tras activación con sus péptidos, si las producen, habría reactividad, o viendo marcadores de activación en células T, CD4 y CD8 por citometría de flujo. Problema, son técnicas muy laboriosas, por eso solo podemos, una persona tiene que quedarse 2 días y lo más que puede meter son 10, 15, 20 pacientes, muy complicado. Hay otras técnicas que se han desarrollado después, como puede ser el estímulo de sangre completa sin separar PBMCs con pools de péptidos que además cogen distintas zonas y zonas sobreslapantes de los epítopos del virus. Lo metemos en sangre, estimulamos y podemos determinar en el plasma, tras el cultivo, podemos determinar la producción de citocinas por ELISA o incluso por PCR cuantitativa. En esto puede ser, una persona solo puede determinar más pacientes, porque esto lo haces en una placa de cultivo y eres capaz de estimular muchos, e incluso por PCR puedes desarrollar más usando PCR a tiempo real y mirando genes de activación. E incluso se han desarrollado, hemos sido muy imaginativos a la hora de desarrollar esto, y recuerdo este método del que se acordó Ibelice Barrios, una inmunóloga que está en Tenerife, colega nuestra, y que se acordó de un método que empleábamos para determinar la inmunidad en pacientes con inmunodeficiencias en los años 80-90, que era el CMI, el multitest, que era lo que aplicaba en la piel de la gente, era antígenos de distintos microorganismos para determinar el nivel de inmunidad celular por hipersensibilidad retardada. Pues bien, esto lo que hizo Ibelice fue trasladarlo a la COVID, y lo que usó en gente para ver si respondían o no y si tenían reactividad frente, por ejemplo, a la proteína S, lo que hacía era hacer el mismo método y hacía una intradermal-reacción inyectando bien un control, veis que aquí control positivo, que hay reacción, y en este sujeto, antes de la vacuna, no tiene reacción, ¿vale? En los dos brazos, ni a las 24 ni a las 48 horas. En cambio, a los 6, 12, 24 y 36 días, se ve en esto después de la vacuna cómo se va induciendo la reacción en el brazo de la persona. Un método muy sencillo, asequible a cualquiera, y que ellos lo han validado en distintas situaciones clínicas. Y si no, y en esto participaron varios inmunólogos, participamos, y varios nefrólogos. Algunos de vosotros probablemente estáis escuchando esta charla, y lo que hicimos fue una adaptación de la técnica. En vez de usar PCR a tiempo real, lo que usamos fue una PCR digital rápida que te permitía hacer el estímulo con sangre completa de estas células en tubos y estimularlo, y si lo validamos en situaciones comparándolo frente al ELISA, la medición de citocinas en sobredanante del ELISA, o también mediante PCR a tiempo real con extracción de RNA, en vez de hacerlo en sangre completa. Al hacerlo en sangre completa sin tener que hacer una extracción de RNA, todavía es más rápido y te permite determinar más muestras. Y veis aquí en rojo, como en este trabajo se conseguía ver en un momento de expresión en gente que había tenido infección o había sido expuesta a vacunas, se ve un aumento en rojo de la expresión de esta citocina IP10, que conoceréis del rechazo en trasplante renal, o CXL10, y que aumenta y que indica una activación macrofágica y se relaciona también con una activación de células T. Y veis, se validó en distintas muestras por todo este grupo, y veis cómo aquí aumenta
la activación de las células. Y este método es que se usó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando se sacó en prensa aquel estudio en que se miró que la población en una población de sanitarios de unos 600 sujetos, el 90 y tantos, más del 90% de la gente tenía protección después de más de 6 meses, al año, con inmunidad humoral y celular. Sigo y voy a tocar temas concretos y de forma ligera. Vacunas en COVID, ¿vale? ¿Qué inmunogenicidad genera? La inmunidad híbrida, timing y ver si vacunación homóloga o heteróloga. Bien. Primero, este esquema es muy claro de Alessandro Sette, para mí el inmunólogo que mejor ha estudiado la inmunidad frente al COVID durante estos 2 años, durante estos 3 años. Comparan aquí distintos tipos de vacunas, las identificáis por los colores, aquí arriba las de mRNA, aquí la de Janssen y aquí la de Novavax, y aquí o frente a la infección natural. Como podéis ver, a nivel de producción de anticuerpos IgG con capacidad neutralizante, de células CD4, de células T helper-foliculares, CD8 y de células células B memoria, podéis ver que básicamente la que mejor funciona de todos, la que en general tiene mejor respuesta, curiosamente, es la de Moderna, en este esquema, basado en datos que han hecho en gran medida ellos. La de Pfizer le sigue de cerca, con lo cual tiene una buena respuesta, y después podéis ver también cómo Janssen, cae la respuesta de anticuerpos, no es tan clara, pero incluso, por ejemplo, en producción de linfocitos CD8 es excelente, ¿vale? Y de forma llamativa, la infección no es tan alta en estos casos, es incluso un poco más baja, siempre por encima del umbral en todas las situaciones respecto a las vacunas, ¿vale? Aquí tenéis este comparativo. Y lo que es más importante y que hemos insistido muchas veces, y aquí lo muestro, es que esa inmunidad natural, como veis, es algo más baja que la inducida por vacunas. En general, cuando miramos todos los brazos de la respuesta inmunitaria innata, es decir, células B memoria, anticuerpos, células TCD4, perdón, o TCD8, veis que lo que sí que ocurre es que hay un mecanismo de expansión o de aumento o de sinergia entre lo que es tener una infección bien antes, bien después, que la vacunación, combinado con la vacunación. Aquí tenemos lo que han denominado, que hay gente que no le gusta, pero lo denominamos como inmunidad híbrida. Esto generalmente genera una muy buena respuesta inmunitaria. No voy con la figura derecha por falta de tiempo. Y la inmunidad híbrida también hemos aprendido que es importante y que este tiempo que pasa entre más de 6 meses o menos de 6 meses, esto es un esquema de un artículo muy interesante en el que se demuestra cómo esta inducción de inmunidad es mejor cuando el tiempo entre la infección y el boost de la vacuna ocurre separado más de 6 meses y cuando ocurre menos. Y esto es relevante cuando hemos estado discutiendo cada cuánto vacunar respecto a una infección o cada cuánto poner la vacuna de una vacuna a otra. ¿Vale? Veis que la inmunidad híbrida es muy buena, tanto si tienes la infección después del bus o como si tienes te infectas y luego haces el bus. Pero lo que aquí no hay este aumento tan claro de la respuesta es cuando este tiempo entre dosis es de menos de 6 meses. Y esto puede ser relevante a la hora de tener. Hay distintas evidencias, pero esta es la más clara en cuanto al timing entre estímulos. Otra cosa que se discutía, que se ha podido discutir y que nos hemos olvidado porque vamos todos a las vacunas de mRNA y a las vacunas de mRNA bivalentes, es que vacunar con el mismo tipo de vacuna distinta puede ser mejor o peor. Pues mira, estos son sujetos que estaban vacunados con la vacuna de mRNA y después se les dividía 60 sujetos entre 30 que cambiaban a la de Chadox, que pone aquí vector, la de AstraZeneca, o continuar con la misma de mRNA. Y miramos valoración de células de anticuerpos, seroconversión y de células B. ¿Veis cómo habitualmente la mejor respuesta de células B era y más alta es cuando cambiamos a vector, cuando hacemos vacunación heteróloga? Esto es lo que viene a mostrar este trabajo de Bonelli y colaboradores. Y esto lo resumen también en esta figura de aquí. Voy a ir deprisa porque creo que se me está cambiando el tiempo, ¿vale? No quiero quitar minutos a UCI. Más preguntas, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas dosis? ¿No? Nos estamos frente a cuántas dosis. Pues depende. Lo que sabemos del principio, y esto lo demostramos aquí en un trabajo multicéntrico nacional, es que cuando tú tienes una infección prevacunación, ya tienes una respuesta.
Cuando no has tenido infección no tienes nada. Si ponemos una primera dosis cuando has tenido una infección previa, a la primera dosis ya tenemos una respuesta de anticuerpos y de células T suficiente, igual que si hacemos la segunda dosis en la gente que ha recibido la primera dosis, ¿vale? Poner una segunda dosis en esta gente no supone mucho más. Sabemos, y parece que sí que también la combinación heteróloga, antes he contado desde mRNA a vector, pero aquí ocurre lo mismo, y sabéis, el Convivax del Instituto de Salud Carlos III demostró cómo la vacunación, cambiando de una vacuna en la que estabas con AstraZeneca, o sea, de adenovirus, a cambiar a mRNA, inducía una mayor respuesta, tanto de anticuerpos como de células T. Pero tenemos un problema, que todo lo que he contado hasta ahora ha sido muy bueno hasta que apareció Omicron. Omicron apareció el 24-25 de noviembre de 2021, algo más ya de un año. Llevamos con Omicron, no hemos cambiado, aunque sí que es cierto que la situación en los distintos continentes ha sido más o menos semejante, probablemente ha sido distinta en Asia y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora mismo en China, ¿vale? Si veis las distintas olas, pero sí lo que hemos visto es que en este último año hemos tenido aquí Omicron. Y Omicron tiene una cosa muy curiosa, y es que tiene cantidad de mutaciones en la proteína Spike, que eso es lo que hace que escape de la respuesta de anticuerpos, porque los anticuerpos reconocen la superficie de la estructura del Spike. No es como las células TCD4 o CD8, que toda esta estructura se procesa dentro de la célula presentadora de antígeno y va en trocitos troceada para presentarlo. Por eso escapa de los anticuerpos, pero curiosamente se ha demostrado que no escapa de las células TCD4 y las TCD8 en gran medida. Es decir, en las CD8 se ha demostrado que los epítopos de HLA de clase 1 que reaccionan con CD8 se mantienen en el 85% de los casos de Omicron, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos una carrera y cada vez tenemos más variantes y estas variantes nos generan muchos problemas. Y ahora ha aparecido, la última que tenemos en escena es esta de aquí, BQ1.1. La BA4, BA5 derivan de la BA2. BA1 no tiene casi, se diferencia mucho de todos los linajes de BA2 y sus subsecuentes. Y ahora estamos con BQ1.1, que tiene unos epítopos que también escapan en la zona de unión al antígeno y que nos están generando problemas. Hasta Delta, la respuesta que había tanto por la infección de Wuhan como con las vacunas hechas a partir de la secuencia de Wuhan funcionaba muy bien con todas las variantes. Teníamos una respuesta de células T, CD4, CD8 de anticuerpos, bien, aguantaba muy bien. Pero nos vino Omicron y hemos tenido el problema. Y vemos como con Omicron se nos ha escapado la neutralización y ahora mismo en este trabajo, que es un trabajo muy reciente de Cell Reports in Medicine, que os recomiendo leer, porque aquí podéis ver cómo los anticuerpos escapan todos ellos básicamente no escapan, sino que disminuyen su respuesta frente a BA5, aguantando Sotrovimab y aguantando el Ebusel, así como el Betelovimab, perdón por trabarme con las palabras. Además, Sotrovimab mantiene claramente una capacidad citotóxica. Eso es lo que también, cuando he mostrado antes los datos, lo que hacen los anticuerpos de neutralizar y las otras funciones efectoras que tienen, y es importante también tenerlo en cuenta. Ahora bien, con BQ1.1 hemos visto datos de Lancet Infectious Diseases y este otro del grupo de Pasteur de Alex, no me sale el nombre, bueno, del grupo del Pasteur, lo que vienen a mostrar, y resumo con estos cuadros, es que esto es con un método de neutralización in vitro y esto es con un método que tiene el grupo Pasteur de experimentos de fusión. Lo que muestran es que ninguno de los anticuerpos que tenemos disponibles, puede que un poco Sotrovimab, pero muy poco, son capaces de aguantar frente a BQ1.1, que ahora mismo yo diría que en nuestro medio está por encima del 50% de incidencia. Un recordatorio de lo que ocurre, y seguro que Ausi discutirá algo más, con la respuesta de anticuerpos en pacientes inmunosuprimidos, es decir, que claramente está disminuida en pacientes trasplantados de órganos sólidos, sobre todo pulmonar y renal, sí, sobre todo porque están sometidos a micofenolato y a una alta inmunosupresión después del trasplante, así como la edad.
En enfermedades autoinmunes y reumáticas que tienen anticuerpos monoclonales y corticoides, en general las dosis de corticoides no suelen ser muy altas y los que tienen el problema son los que tienen rituximab, depresión de células B, si no, nada. En cáncer es muy variable, donde es importante es en cáncer hemato-oncológico, pero en cáncer sólido no hay grandes problemas, y en hemodiálisis, como sabéis, de los trabajos españoles, la producción de anticuerpos se mantiene bastante bien, salvo en gente con edad muy avanzada o con algún otro problema. Pero es que esto mismo ocurre en inmunodeficiencias primarias y, curiosamente, no tenemos anticuerpos en el Bruton, en la gamma-globulinemia. Marcos, tienes que ir acabando, por Vale, favor. acabo, pues paso. En inmunodeficiencias primarias no hay grandes problemas, incluso inmunodeficiencias humorales. Lo que es importante aquí es tener en cuenta que además en estas inmunodeficiencias contamos con el apoyo de los anticuerpos monoclonales y cuando los usamos somos capaces de manejar y no tener muertes en gente inmunosuprimida entre la vacunación y el uso de anticuerpos monoclonales. Voy acabando con este caso en cuanto a que tenemos vacunas bivalentes hoy en día y sabemos que la vacunación y el refuerzo con vacunas bivalentes sí que induce unos niveles de anticuerpos mayores que si seguimos haciendo la vacunación con las vacunas monovalentes. Siento haberme enrollado. Pero una llamada de alerta o de cuidado. Nadie dirá de mi parte que las vacunas no son recomendables, totalmente recomendables. Pero también es cierto que este experimento en tiempo real estamos haciendo vacunando mucha gente en un muy corto espacio de tiempo. No hay situación en la vida en la que hayamos inmunizado a la gente tantas veces con tan poca diferencia de tiempo. Y esto muestra un dato que hemos encontrado que nos llamó la atención porque nosotros hemos visto que los ANCA se desarrollan, miramos una población 2019 pre-COVID frente a 2021 post-COVID y vimos que la tasa de anticuerpos anticitoplasma neutrófilo aumentó, se duplicó, más que duplicar en la época post-COVID y sobre todo cambiando el patrón, siempre tenemos anti-MPO más que PR3 y aquí se igualan y además con una mayor afectación pulmonar. Es decir, son anticuerpos que además se asocian a manifestaciones clínicas. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un riesgo, ¿vale? Ojo, no se me confunda, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta y ser conscientes de ello. Los pasos siguientes que tenemos que ver, básicamente, tener claro en qué situaciones debemos hacer un refuerzo, con qué dosis de vacuna, que tampoco hablamos, siempre manejamos la misma dosis de vacuna del principio, igual hay que hacer menos, como hemos dicho con los niños. ¿Qué correlatos de protección tenemos que emplear para poder manejar esas vacunaciones y ver lo que ocurre con nuevas mutaciones y, sobre todo, quitar las dudas a la población que tenga problemas de vacunación? Pero mirad, este es el mapa de vacunación. Todavía sigue siendo dispar en todo el mundo y tenía que ser homogéneo, con la gente vacunada al menos hasta la tercera dosis. Y nada más. Muchas gracias a toda la gente que colabora con nosotros en esto. Dejo de compartir para no comer más tiempo. Perdón, Ausi. Muchas gracias, Marcos. Bueno, una charla súper didáctica, un poco provocadora. Yo me he apuntado a algunas preguntas y luego seguro que la discusión es interesante al respecto. Solo recordar que no hace falta esperar al final de la sesión, de las sesiones, para ir mandando las preguntas. Según se vayan ocurriendo, se pueden ir mandando. Hemos hablado de inmunidad, de vacunas principalmente, pero Auxiliadora Mazuecos, Servicio de Nefrología, Hospital Puerta del Mar de Cádiz, miembro de la Junta Directiva de la SEN, amiga, tu paciente se ha infectado, está vacunado, seguro que lo está, ¿no? ¿Cómo le podemos mejorar su pronóstico? Cuando quieras, gracias. Venga, gracias Borja por la presentación, por invitarme y también a Jessica por el patrocinio del webinar. Bueno, pues estos son mis conflictos. Efectivamente, voy a empezar pues voy a disminuir para no verme demasiado. Por un caso real, como muchos de los que hemos tenido que atender a lo largo de estos meses desde la pandemia, una paciente que se infecta, como dice el título de esta presentación. Es una mujer de 59 años que se trasplanta a principios de este año, el 4 de enero. Si veis, estaba muy adecuadamente vacunada con las 3 dosis que tenía que tener en ese momento. Recibió pues, un tratamiento inmunosupresor habitual con inducción con anti-CD25 y desde el mantenimiento pues, la triple terapia que solemos emplear con esteroides, micofenolato y tacrolimus y con bastante buena evolución al alta. Pero aproximadamente un mes después del trasplante ingresa por deterioro de función renal. En este momento la paciente a lo largo de este ingreso mantiene una creatinina en torno a 2,3, 2,5, filtrado sobre 20, 22 mililitros
Y en las PCR que hacemos de forma rutinaria a lo largo del ingreso para vigilar posibles contagios, pues efectivamente la paciente se había contagiado, tenemos una PCR positiva, ella estaba asintomática, pedimos una serología y veis, la serología es esta que está aquí, un título de anticuerpos pues bastante bajo, aunque en este momento, os hablo de enero, febrero de este año, pues esto hacía que se considerara a la paciente como seropositiva, con un título de 226 bajo. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues aunque estaba prácticamente asintomática, es una paciente de muy alto riesgo porque está acabada de trasplantar, porque además se ha contagiado en el hospital. Entonces decidimos que había que tratarla. Ella quedaría incluida en esta parte intermedia del gráfico que os presento. Acordaros que tenía un filtrado de menos de 30 y por lo tanto solo tenemos dos opciones para poderle administrar como tratamiento para mejorar su pronóstico. Los anticuerpos monoclonales, que en este momento no se aprobaban para pacientes seropositivos, únicamente para pacientes con serología negativa y por tanto solo tenemos la posibilidad de darle molnupiravir, que fue el tratamiento que recibió durante 5 días y se fue de alta pues 2 o 3 días después de acabar el tratamiento. Bueno, pues a partir de aquí quiero comentaros, centrarme un poco en analizar qué posibilidades de tratamiento tenemos en nuestros pacientes renales para tratar de mejorar su pronóstico y evitar que progresen a COVID grave. Por eso nos vamos a centrar en este grupo, en el tratamiento de COVID leve moderado, que es, afortunadamente incluye a la inmensa mayoría de los pacientes que nos consultan en las consultas o que llegan a diálisis y además es en el que más cambios se han producido en los últimos meses. Como sabéis, hay 2 grupos fundamentales de tratamiento, los antivirales y los anticuerpos monoclonales. Empezamos por los antivirales y lo primero que quiero decir sobre ellos es que a diferencia de los problemas que ya ha comentado Marcos y que veremos más adelante con los monoclonales, los antivirales hasta ahora se han mostrado eficaces in vitro frente a todas las variantes, incluida BQ, que han ido apareciendo a lo largo de estos meses. Tenemos fundamentalmente 3 antivirales. El primero es Paxlovid, la combinación de nirmatrelvir y ritonavir, que es considerado como el antiviral de elección. Es un inhibidor de la proteasa y en los estudios pivotales de aprobación, que son la estructura de estos estudios que voy a presentar son todos similares, son estudios doble ciego en el que el fármaco se compara con placebo y son pacientes no vacunados y se desarrollan previo a la aparición de Ómicron. Bueno, pues en estas circunstancias Paxlovid demostró un 89% de reducción en pacientes con COVID leve moderado con riesgo de progresión, una reducción del 89% de hospitalización o muerte cuando se administró dentro de los 5 primeros días de inicio de los síntomas. ¿Pero qué problema tenemos con este fármaco? Pues como he comentado que hay que darlo con ritonavir para mejorar su farmacocinética. Y ritonavir es un potentísimo inhibidor del citocromo CYP3A4, como ya vimos cuando, con los antirretrovirales que se usan para el tratamiento del VIH, y entonces esto desencadena una intensa interacción con muchos fármacos, en concreto con los fármacos inmunosupresores que utilizan los pacientes trasplantados. Y esto pues origina grandes problemas. Sí, ya el grupo de Nueva York fue quizás el primero en proponer un algoritmo para manejar estos pacientes que recibían tratamiento con pacientes trasplantados que recibían tratamiento con Paxlovid. No voy a entrar en él, pero como veis requieren numerosas determinaciones de niveles, lo cual logísticamente, pues como ya podéis imaginar, es muy complicado en un paciente ambulatorio y con infección por SARS-CoV-2. Por eso ya la Sociedad Americana de Trasplante, ya en los primeros meses de este año, pues advirtió de la dificultad de utilizar este fármaco en los pacientes trasplantados y aconseja como primera línea de tratamiento los anticuerpos monoclonales o bien el remdesivir. Y además nos encontramos con otro problema que ya iremos viendo cómo se repite a lo largo de la charla, y es que Paxlovid parcialmente es eliminado a través del riñón, con lo cual hay que ajustar las dosis y además en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4 y 5, con un filtrado por debajo de 30, está contraindicado.
Pero hay algunos grupos y propuestas. Esta es una de las primeras que yo creo que sale publicada, que es de un grupo multicéntrico canadiense, un artículo muy interesante que os aconsejo, en el que se recoge una propuesta de dosificación para pacientes con filtrado menor de 30 o pacientes en diálisis. Y uno de estos hospitales que interviene en ese documento, pues recientemente ha comunicado su experiencia inicial aplicando esta posología en 15 pacientes y bueno, con una aceptable tolerancia, pero a partir de aquí no hay ningún otro estudio clínico que avale esta propuesta, con lo cual, pues bueno, hay que ser bastante, hay que tener precaución, ¿no?, con lo que hacemos. El siguiente antiviral, después de Paxlovid, es Remdesivir. Remdesivir ya lo usábamos desde los primeros meses de la pandemia. En COVID se vio que permitía acelerar la curación en pacientes hospitalizados con neumonía, sobre todo si estos no requerían oxígeno, solo oxígeno a bajo flujo. Pero el mayor interés surgido en los últimos meses a raíz de este estudio, que es el estudio que lleva a la aprobación para COVID leve moderado, en el que se ve que administrado durante 3 días en pacientes con riesgo de progresión a enfermedad grave disminuía pues más de un 80% el riesgo de hospitalización y muerte cuando se administraba también precozmente durante los 7 primeros días del inicio de los síntomas. Pero volvemos a lo mismo, cuando analizamos, vemos cuáles son las dosis, vuelve a estar contraindicado en nuestros pacientes renales con filtrados por debajo de 30. Sin embargo, a lo largo de estos meses han aparecido pues relativamente bastantes experiencias, no con un número importante de pacientes, en general estudios con no demasiada calidad, de empleo de Remdesivir en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Y acaba de salir publicada una revisión sistemática que agrupa prácticamente a todos estos estudios, analiza los resultados en pacientes con filtrado por debajo de 30, ya sea con enfermedad renal crónica o trasplantado, fracaso renal agudo o uso en diálisis, y en ninguno de los estudios se encuentran alteraciones de la función renal y solo en algunos de ellos, de forma muy ocasional, elevación no grave de transaminasas, que sabéis que es el otro gran efecto secundario atribuido a Remdesivir. Y ante estos datos, aunque la FDA ha mantenido la contraindicación para el uso de Remdesivir en pacientes con filtrado por debajo de 30, las guías americanas sí permiten su uso, aconsejan su uso, valorando evidentemente riesgos y beneficios de forma importante, aconsejan el uso prioritariamente con formulaciones liofilizadas, y esto es porque la toxicidad con Remdesivir se ha relacionado más con el excipiente que con el propio fármaco, y la formulación liofilizada tiene menos excipiente, por eso bueno, pues parece más aconsejable en el enfermo renal, y por supuesto discontinuarlo ante cualquier dato de inflamación hepática. El último de estos antivirales es Molnupiravir. Molnupiravir pues también ha sido estudiado frente a placebo y también se ha visto que puede ser eficaz, aunque con una eficacia menor que los otros 2 antivirales cuando se administra siempre precozmente, en este caso dentro de los 5 primeros días. Es eso, que disminuye en torno a un 50% la progresión a COVID grave. ¿Y qué ventaja tiene para nosotros? Pues que Molnupiravir, por fin, es un antiviral que no hay que ajustar a función renal, y esto pues, para nosotros tiene, como sabéis todos, una gran importancia. Sin embargo, la experiencia que hay con Molnupiravir es escasísima, tanto en trasplante como en enfermedad renal crónica en general. He cogido este trabajo, que es un grupo polaco, ellos presentan su experiencia con Molnupiravir en 16 pacientes trasplantados renales y en 20 pacientes en diálisis, y bueno, la eficacia es aceptable y la tolerancia muy buena. Pero, y este estudio sí es importante, en un estudio que analiza o que compara con datos a partir del Sistema Nacional de Salud británico, compara el empleo compara los pacientes que a lo largo de los meses de diciembre a febrero de este año habían recibido tratamiento bien con Molnupiravir o bien con Sotrovimab, en torno a 3.000 pacientes, y encuentra, como veis en la parte de la derecha, una clarísima ventaja de Sotrovimab respecto a Molnupiravir, tanto cuando se ajustaba para edad, para etnia, para distintas comorbilidades o para el estatus de vacunación. Y además, y esto es importante, este primer estudio es en época de
BA1, que no habían Sotrovimab mantenía su capacidad de neutralización claramente. Sin embargo, el estudio se extiende hasta mayo, cuando ya la cepa predominante era BA2, la variante predominante. Sin embargo, también encuentran estos mismos resultados cuando se comparan molnupiravir y Sotrovimab. El siguiente grupo, los anticuerpos monoclonales, que todos sabéis que están dirigidos frente a la proteína spike del SARS-CoV-2 y en concreto frente al dominio de unión al receptor, que son así, o sea, frente a esta diana, todos los que disponemos ahora mismo. Los monoclonales se han demostrado ser eficaces cuando se administran en infección reciente para evitar la progresión a forma severa de COVID. Sin embargo, como ya se ha ido comentando, una de las limitaciones más importantes de estos fármacos es la continua aparición de mutaciones en el virus que hacen que pierdan su capacidad de neutralización in vitro. De hecho, actualmente solo hay 2 anticuerpos monoclonales aprobados en Europa, son Sotrovimab y Silgabimab y Sagelumab, es decir, Evusheld, y hace unos días, el 7 o el 8 de diciembre, la EMA ha hecho público un comunicado en el que advierte de la pérdida de capacidad neutralizante de estos monoclonales frente a las variantes BQ1 y BQ1.1, pero mantiene la autorización porque considera que no está claro qué consecuencias a nivel clínico tiene esta pérdida de neutralización in vitro, ¿no? Sin embargo, la FDA, que tenía únicamente aprobado Bebtelovimab, ha retirado la autorización y actualmente en Estados Unidos no hay aprobado ningún anticuerpo monoclonal para tratamiento. Sotrovimab sería el primero de ellos, como hemos comentado, tiene una peculiaridad y es que está diseñado para unirse a una región, en principio, altamente conservada del dominio de unión al receptor, que está presente en otros arbecovirus y ello, pues, en principio le daría una potencial resistencia a perder esta capacidad de neutralización. En su estudio pivotal de aprobación, pues, demostró una eficacia de disminución del 85% del riesgo de progresión a grave, cuando se empleó en los 5 primeros días, siempre, como he comentado, en COVID leve moderado. En España, Sotrovimab se aprueba, como si lo recordáis, en diciembre del año pasado. Entonces nosotros recogimos la experiencia que existía en 22 centros de nuestro país. En total recogimos 82 pacientes que fueron tratados durante los meses de diciembre, enero y febrero con Sotrovimab. La mitad de ellos se realizó genotipado y eran prácticamente todos Omicron, probablemente BA1 por la situación epidemiológica en ese momento en la que estaba el país. Y yo creo que lo demás, el mayor interés que tiene esta serie es que son pacientes con una altísima complejidad, mucho mayor que todas las series que se han publicado hasta ahora. Son pacientes bastante mayores, como veis, más del 40% diabéticos y casi la mitad con un filtrado menor del 50%. Además, en este momento, como ya hemos comentado con nuestra paciente, Sotrovimab solo estaba aprobado para pacientes seronegativos, con lo cual eran todos seronegativos. Entonces, todavía no había una estricta indicación de cuándo había que administrarlo, entonces lo que hicimos es comparar qué resultados había cuando se administraba precozmente o cuando se administraba de forma tardía. Y lo que vimos en el estudio multivariante es que para un ADCOM compuesto por necesidad de soporte ventilatorio, UCI o mortalidad, cuando se administraba precozmente, Sotrovimab se mantenía como un factor protector. Y además la tolerancia en el paciente renal, recordad que la mayoría tenía una enfermedad renal crónica avanzada, pues fue excelente sin efectos secundarios. Pero aparece BA2, Sotrovimab como otros monoclonales pierden capacidad de neutralización, lo mismo con las siguientes variantes, aunque simultáneamente, como ya ha apuntado Marcos, aparecen algunos estudios como este que os pongo aquí, son estudios in vivo, en este caso en ratas infectadas por el virus, y al administrarles Sotrovimab se veía que disminuía la carga viral en pulmón tanto en las ratas infectadas por BA1 como en las infectadas por BA2, y que esto dependía fundamentalmente de las funciones efectoras de FC, lo que quizás, pues, bueno, podría explicar que el monoclonal mantuviera eficacia clínica, aunque in vivo, aunque in vitro hubiera perdido neutralización. Y se habla de que pueda tener una doble función. Por un lado, la actividad neutralizante, como ya ha comentado también Marcos, por otro lado, conservar la función efectora que le permite reclutar el sistema inmunitario para eliminar las células infectadas por citotoxicidad o fagocitosis celular dependiente de anticuerpos.
Y de hecho hay alguna experiencia en vida real publicada ya con BA2, como este estudio multicéntrico francés, con 190 pacientes tratados con sotrovimab, 143 BA1 y 47 BA2, y tanto la eficacia clínica como el descenso de la carga viral fue similar con una variante o con la otra. Y este otro, que nuevamente, que envidia de esto, ¿no? Son datos del Sistema Nacional de Salud británico que analizan pues, todos los pacientes que ellos tenían tratados con sotrovimab, infectados con BA1 más de 4.000, infectados con BA2 más de 3.000 y no hubo diferencias en cuanto a la respuesta clínica con el monoclonal. Ventaja añadida de los fármacos, de los anticuerpos monoclonales para los nefrólogos, pues que, como hemos visto en la serie nuestra española, puede administrarse con seguridad en los enfermos, en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. El otro que se acaba de aprobar pues ahora un par de meses en Europa es Evusheld, se aprueba a partir de este estudio TACKLE, donde se administra los primeros 7 días en pacientes también con COVID leve moderado, dosis doble de la que estábamos acostumbrados a dar en preexposición. Comparado con placebo, consigue un 50% de reducción en la evolución a COVID severo. Esta reducción, como veis aquí, es tanto mayor cuanto más precozmente se administraba el monoclonal, pero también es menor en pacientes mayores de 75 años y tratados con corticoides. Y acaba de salir publicado pues, hace poquísimos días este otro ensayo clínico, también un estudio doble ciego y con placebo, pero en este caso Evusheld se administra a pacientes con un COVID un poco más grave, pacientes hospitalizados sin llegar a precisar UCI, pero sí con mayor gravedad que los estudios previos que he presentado. Se administra dentro de los primeros 12 días y a mí me resulta interesante porque todos los pacientes prácticamente, estaba así permitido, diseñado el estudio, reciben también Remdesivir. Entonces, cuando comparan los pacientes que habían recibido Evusheld y Remdesivir o simplemente Remdesivir y otros tratamientos, pero sin monoclonales, la evolución, la respuesta es muy similar, pero no así la mortalidad. Entonces se observa un descenso del 30% en la mortalidad de los pacientes tratados con el monoclonal frente a los que habían recibido solo Standard Care, con bastante buena tolerancia. En enfermos renales, en tratamiento con Evusheld prácticamente es que no hay nada publicado, salvo esto que veis aquí, del grupo francés de Menotman. Él analiza a los pacientes que ha tratado con Evusheld, separándolos como pacientes de alto riesgo, que son aquellos que no tienen o tienen menos de 264 de anticuerpos y alguna comorbilidad, o pacientes de bajo riesgo. Lo que observa es que los pacientes de alto riesgo, la hospitalización y la necesidad de oxígeno significativamente disminuyen, pero que el beneficio clínico en los pacientes de bajo riesgo pues no se ve, ¿no? Igualmente podemos administrarlo en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y por último y muy brevemente quería comentaros pues, algunas nuevas potenciales perspectivas que parecen recogidas en la literatura, que no tengo ni idea de si van a llegar a algún sitio, pero bueno, para que nos vayan sonando. Por un lado, ya sabéis que hay una intensísima investigación en el campo de los anticuerpos monoclonales y ahora bueno, pues se habla mucho de encontrar los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Hay, es decir, anticuerpos que consigamos que mantengan pues, su capacidad de neutralizar sin verse afectada por estas mutaciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Sabéis que hay 4 dianas fundamentales frente a las que se desarrollan o se están desarrollando todos estos anticuerpos monoclonales que veis aquí. Como he comentado actualmente, todo lo que tenemos es frente al dominio de la unión del receptor y lo que está suscitando interés son los anticuerpos monoclonales frente a la subunidad S2 del virus y sobre todo el péptido de fusión, porque parece que es una subunidad que está mucho más conservada y podría pues, mantener su eficacia de forma más estable, ¿no? De lo que estamos observando ahora. Y otro enfoque es el desarrollar formatos distintos de anticuerpos como los nanobodies que van frente a epitopos muy poco accesibles del virus o bien monoclonales biespecíficos o multiespecíficos o cóctel de anticuerpos que ya hay algunos por ahí en marcha. Y luego otra cosa de la que se habla es de
las galectinas, en concreto de la galectina 3. La galectina 3 o las lectinas intervienen en la respuesta, por un lado, en la respuesta inflamatoria, facilitando la producción de interleuquina 6 y de TNF-alfa, y por otro lado, curiosamente, la galectina 3 tiene una estructura que es prácticamente similar a la proteína S del virus. Entonces, teóricamente, un inhibidor de la galectina 3 podría tener, esto es teoría, podría tener un doble beneficio. Por un lado, podría bloquear la entrada del virus en la célula, y por otro lado, podría frenar la tormenta inflamatoria que se produce en las etapas finales de la infección. Y de hecho acaba de salir, todavía está en fase de prepublicación de forma pues muy incipiente, una experiencia con un inhibidor de la galectina 3, la prolectina M, en 34 pacientes, también un estudio randomizado doble ciego, tratados durante 7 días, 17 con el inhibidor y 17 con placebo. Ellos solo analizan, son COVID leves, analizan solo la evolución de la carga viral y ven que el descenso de la carga viral es significativamente mayor en los pacientes tratados con el inhibidor de galectina 3. A ver si esto llega o no a algún sitio. Y bueno, ¿qué pasó con nuestra paciente? Porque quiero contaros cómo continuó la cosa. Pues a los 3 o 4 días del alta, vuelve al hospital con fiebre, con tos y bueno, con esta placa que veis aquí, con una neumonía bilateral, con sospecha también de sobreinfección bacteriana, con su PCR positiva. Evolucionó mal las primeras 48 horas, a pesar de toda la batería de tratamientos de COVID grave. Requirió traslado a UCI, intubación orotraqueal, entre unas cosas y otras. Estuvo más de 2 meses ingresada en el hospital, aunque afortunadamente superó el cuadro y actualmente bueno, pues mantiene muy buen estado general y un injerto con excelente función renal. Para terminar, este es el algoritmo actualmente aconsejado por la AINS, que yo creo que probablemente debe o debería actualizarse, pero esto es lo que tenemos actualmente. Recordar que estos tratamientos son para pacientes que tienen alto riesgo y que ahí están incluidos los pacientes trasplantados, pero también los pacientes en tratamiento renal sustitutivo en general. Resumiendo lo que hemos visto, en estos pacientes con COVID leve o moderado, el tratamiento de elección sería Paxlovid, en el caso de que no exista contraindicación, como nos pasa muchas veces. Si es así, conviene realizar serología, aunque esta es puramente orientativa, no hay ningún nivel de anticuerpo obligatorio para dar o no dar a un anticuerpo un monoclonal, aunque se aconseja en el caso de niveles bajos. En el caso de que no haya serología o que los niveles sean muy altos, se aconseja como primera línea anticuerpos antivirales, aunque yo creo que a la luz de cómo estamos actualmente con la BQ1 y BQ1.1, este orden debería de cambiarse. Y bueno, en el orden de primero Remdesivir y después Molnupiravir. En el COVID grave únicamente recordar también que los monoclonales en nuestro país están aprobados, aunque su eficacia no está demostrada, y también Remdesivir, como hemos comentado. Así que para terminar, bueno, pues eso, ¿no? Nuestros pacientes tienen una respuesta inadecuada a la vacunación, como llevamos diciendo desde el principio, con un alto riesgo de progresión a COVID grave, sobre todo el paciente trasplantado, y esto hace necesario que tengamos siempre presente la necesidad de terapia pre y post-exposición. En los últimos meses ha habido, como hemos visto, avances significativos, aunque todavía es necesario, con limitaciones, es necesario continuar explorando nuevos tratamientos. La rápida aparición de mutaciones en el virus es lo que más amenaza la eficacia de los anticuerpos monoclonales y obliga a una continua vigilancia de potenciales resistencias. Y un grupo especialmente complicado para el tratamiento son los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, donde, como hemos comentado, los monoclonales son seguros, pero fármacos con eficacia probada, como el Nirmatrelvir o Remdesivir, se desaconsejan en filtrado glomerular por debajo de 30. Sin embargo, la experiencia con ellos en enfermedad renal crónica avanzada es verdad que es limitada, pero esperanzadora, y yo creo que es necesario avanzar en este sentido. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Auxi. Excelente ponencia. Habéis estado los dos de lujo. De momento no tenemos preguntas en la audiencia.
que siempre son un poco tímidos, aunque pueden mandar sus preguntas anónimas. Bueno, depende de lo que manden también. Así que voy a empezar yo, bueno, desarrollando algunas dudas que me surgen a mí en el día a día. Marcos, nos lo has puesto un poco votando al hablar de lo importante que es medir la inmunidad celular, que yo estoy totalmente de acuerdo, y me surge la duda de para qué llevamos nosotros midiendo inmunidad humoral todo este tiempo. ¿Tiene sentido medir inmunidad humoral? ¿Y tiene sentido para qué? ¿Para tomar decisiones? ¿Para saber lo inmunosuprimido que está el paciente? A mí la inmunidad humoral me sirve si tú tienes anticuerpos de clase IgG, a títulos altos y frente a la proteína Spike, de forma indirecta te está diciendo que la respuesta celular ha funcionado. Tú para producir un IgG tienes que tener una cooperación TB en centro germinal, ¿vale? Entonces, si tú has generado anticuerpos IgG tras vacunación o tras infección de forma normal y son anticuerpos a títulos altos, asumimos que las CD4 están funcionando. Son datos indirectos. Evidentemente, lo ideal siempre es inmunidad celular. Nosotros estamos luchando, yo sabes que estoy en la Sociedad Española de Inmunología, estamos luchando para que estas herramientas se pongan a disposición nuestras. No solo hay, también en otras infecciones que os pueden interesar, como CMV, que también ayudan a monitorizar y a controlar el nivel de inmunosupresión. No tanto si hay infección o no, sino cómo está tu respuesta inmunitaria frente a infecciones que pueden ser relevantes. ¿Vale? Y os ayuda a monitorizar el nivel de inmunosupresión. Y te indicaría cómo puedes vacunar o no, o cómo indicarían las dosis. Se ha visto muy claro con los niveles de anticuerpos, curiosamente IgG aumentan en pacientes que tienen déficit de células B, en principio, que tienen hipogamaglobulinemia. Cuando estimulas 1, 2, 3, a veces no induces una buena respuesta y con la cuarta sí. Y eso es porque hay células T debajo que están funcionando y al final acaban activándolo, ¿vale? Pero bueno, Eso te iba a preguntar eso, si tú propones en población general y en población inmunosuprimida algún tipo de pauta de vacunación fija o lo harías de manera individualizada. Nosotros hemos visto datos, lo has contado perfectamente, nuestros propios subgrupos de pacientes se comportan de manera diferente, los trasplantados renales son el paradigma para nosotros de la mala respuesta, también los pacientes que reciben agentes biológicos como te has contado, anti-C20, pero claro, nos surge la duda o a mí me surge la duda de si se debe vacunar de manera periódica estacional, como se ha hecho con tantas otras vacunas, la de la gripe, por ejemplo, o por el contrario, tú individualizarías si te enfrentas a mí que soy inmunocompetente o a un trasplantado. Yo individualizaría, os cuento la experiencia con inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias, déficits genéticos que se asocian a mala respuesta, en las combinadas graves evidentemente van muy mal, pero en las humorales sin producción de anticuerpos van bien. ¿Cuándo van mal? Cuando hay comorbilidad, cuando es un paciente con una inmunodeficiencia primaria frágil. Lo mismo os ocurre a vosotros con un trasplantado. ¿Cuántos trasplantados renales de 20 años de evolución, de 10 años de evolución, con un nivel de inmunosupresión controlado, se han complicado? Yo no recuerdo, perdón, si en tu caso, pero esa paciente probablemente estaba reciente de un trasplante renal. Sí, claro, se contagió, pero esta paciente además cuando viene a trasplantarse le determinamos anticuerpos, porque siempre lo hacemos, aunque no lo tengamos en ese momento, pero bueno, para tener, y tenía más de 1300 de BAU, pero es que al mes del trasplante, cuando viene contagiada, tiene 200 y pico de título de anticuerpos. Claro, pero es que al mes que tienes un nivel cuando de ya le has dado toda la inmunosupresión, tal, y bueno. Es decir, que también incluso en los pacientes trasplantados, el tema de vacunar y poner dosis, yo también individualizaría. Y probablemente el tener la herramienta en situaciones, en el grupo 7 no es tan numeroso. El poder tener un dato de inmunidad, de anticuerpos y de inmunidad celular, te ayudaría a decidir si vacunas o no. Porque la vacunar tan frecuentemente, exponer al mismo virus tantas veces, tampoco tiene sentido, ¿vale? Si tienes una respuesta inmunitaria competente. Hablando justo de eso, Auxi, te voy a hacer una pregunta de vacunas a colación de un ensayo clínico que está en marcha y es que sabemos que responden peor a la vacunación, ahora vamos a hablar de los anticuerpos un poquito también, responden peor a la vacunación de los pacientes que tienen determinados inmunosupresores, también van peor en su propia infección. ¿A ti te parece que se debe modificar la pauta de inmunosupresión? Concretamente, por ejemplo, el ácido micofenólico, el micofenato de mofetil, en los pacientes que se van a vacunar. Y luego, si nos puedes dar una pincelada sobre la inmunosupresión en el paciente que tiene COVID, independientemente de la interacción.
Mira, hay algún que otro trabajo, porque aquí la discusión es si suspender o no micofenolato y añadir o no inhibidores de mTOR. Si los inhibidores de mTOR favorecen o no la respuesta humoral a la vacuna, es algo tremendamente dudoso porque muchas veces va unido a que ha suspendido el micofenolato, con lo cual es difícil de distinguir un efecto y otro. Y hay alguna experiencia, aunque no clara, no llegan a conclusiones claras de que esto merezca la pena hacerlo de forma sistemática. Y luego en cuanto al tratamiento, pues realmente lo que hacemos únicamente ya en algunos pacientes, en otros ni eso, si es muy leve o el paciente, es que como comentaba Marcos, no es lo mismo un paciente que lleva 20 años trasplantado que esta que os he presentado. Evidentemente, claro. Entonces, suspender micofenolato de entrada y mantener inhibidores de la calcineurina. Antes subíamos dosis de esteroides, ya sabéis que se ha visto que en las primeras fases no es conveniente aumentar el número de la dosis de esteroides porque puede aumentar la incidencia de sobreinfecciones. Entonces, lo que hacemos únicamente es quitar el micofenolato, yo ya incluso porque como son tantísimas llamadas, ya lo que le decimos es, mire, quite el micofenolato durante 10 días y luego lo reintroduzca. O sea, ya le damos la pauta esa, ¿no? Y hay muchos compañeros, y nosotros también, que a veces ni siquiera cambian el tratamiento. Ya el caso grave ya es otra historia, ahí sí lo suspendemos. Justo entra una pregunta en el chat, que es que yo iba a hacer exactamente la misma pregunta, y es una pregunta muy concreta. El Ministerio, en su estrategia de tratamiento, incluye a los pacientes de diálisis en el grupo de riesgo, pero nosotros sabemos que no tienen nada que ver unos pacientes con otros dentro de todo nuestro espectro. Paciente con COVID que es de diálisis, que se contagia, que es leve, moderado y que los antivirales en principio no los podemos usar. Tu recomendación, ¿qué hacemos con ellos? ¿Podemos usarlos? Lo primero, porque una cosa es estar contraindicado y otra cosa es no indicado, y sabemos mucho de esto los nefrólogos. Vale. ¿Usamos anticuerpos monoclonales de tratamiento? Vale, mira, si esto me lo hubieras preguntado hace unos cuantos meses, te hubiera dicho, como Marco seguro, que usáramos anticuerpos monoclonales, ¿no? Ahora la cosa está mucho más complicada, ¿no? Yo tengo mucha esperanza, o sea, yo creo que podríamos usar Remdesivir. Lo que hay sobre Remdesivir en pacientes en diálisis es lo que os he puesto, no hay más. El problema es que yo no sé en otros hospitales, pero yo en mi hospital no me aprueban Remdesivir para un paciente en diálisis. De hecho, con los pacientes con enfermedad renal crónica hacemos un poco de truco y utilizamos el filtrado que nos dé el número más alto, generalmente el Cochrane, ¿no? O aquella creatinina que tuvo hace 3 días que era un poquito más baja y así lo colamos. Pero a nosotros por lo pronto, no sé a ti en tu hospital, pero a nosotros no nos lo aprueban, con lo cual no podemos usarlo. Yo creo que se podría usar, yo creo que se podría usar. Entonces, ¿qué nos quedan esos pacientes? Molnupiravir. Hombre, yo lo he puesto aquí como muy mal, ¿no? Pero realmente Molnupiravir tiene estudios de eficacia y de buena tolerancia en un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, así que usaría eso y bueno. Yo no sé, y que pregunta Marco, yo en un paciente que no tenga nada de respuesta moral, yo no sé si a pesar de todo esto que hablamos de BQ1, de BQ1.1, yo sigo pensando que quizás hay que administrarle anticuerpos monoclonales. No sé si no tiene sentido o tú cómo lo ves, porque sobre todo en estos pacientes como esta que os he presentado, que prácticamente es que no ha hecho anticuerpos endógenos, yo no sé si de alguna manera o bien eso por citotoxicidad o alguna otra forma de estimular el sistema inmunológico podría seguir estando indicado. Lo primero que a mí me gustaría en esos pacientes siempre poder tener un test celular para comprobarlo. Hemos visto, nosotros lo hemos hecho en estudios de residencias en que hemos visto que gente que no tiene anticuerpos en residencia tiene una respuesta celular específica frente a la proteína S muy buena, ¿vale? Lo ha visto el estudio que han hecho en la Comunidad de Madrid, han visto que se ha visto en los trabajos del Hospital Clínic también, había entre pacientes en trasplantados hepáticos, lo hemos hecho también, lo hemos visto en trasplante hepático, no en renal. Con lo cual yo me quedaría tranquilo, aunque no tengamos anticuerpos, si tú encuentras células T y si pudieras estudiar células B, igual no ves anticuerpos, pero después cuando hay un al fin y al cabo lo que buscas con la respuesta inmunitaria y la memoria es que si vuelves a estar en contacto con el virus, respondas, te puedes infectar, pero puedes responder y tener una cierta tranquilidad. Poner un monoclonal que no tiene in vitro capacidad neutralizante,
salvo en el caso de lo que decimos del sotrovimab, que ha demostrado que tiene capacidad citotóxica, podría ser, pero Ebusel, a principio, Ebusel parece que podría tener algo de capacidad citotóxica también, pero no es tan clara y desde luego no funciona con... No lo sé, no lo tengo nada claro. Yo iría más por los antivirales. Lo que yo tengo, A sí, día lo de que hoy, yo a día de hoy, tengo, si no tienes nada de inmunidad y tienes que protegerte, yo iría más con un antiviral, dada el escape que tiene. sí. Lo que yo tengo entendido de Bussel es que además está expresamente diseñado para no estimular la respuesta citotóxica, por Sí, evitar no, la el enfermedad. ADE, para evitar el ADE, el Eso. antibody dependent enhancement que puede haber con los monoclonales, sí. Sí, sí, es más su capacidad de neutralizante, sí. Bueno, pues estamos 9 minutos por encima del tiempo, pero merecía la pena claramente esta discusión. Con esto llegamos al final del año. Muchísimas gracias, Auxi, Marcos, GSK, Sociedad Española de Nefrología. Os voy a desear feliz Navidad y felices fiestas, aunque esto solo a las personas que lo están viendo en directo, porque esto va a quedar grabado y se va a colocar en la página web, y entonces a los que lo vean igual les podemos desear también feliz verano 2023, porque esto nunca pasa de moda al final y el COVID siempre vuelve de una u otra manera. Parece que lo peor ya pasó, evidentemente, pero nuestros pacientes son los vulnerables y hay que ir a por ellos siempre. Muchísimas gracias por todo, habéis estado excelentes y un abrazo muy grande. Gracias a ti. Felices fiestas, ¿eh? Venga, hasta luego. Sí.